Hola, yo soy Marixa y hoy quiero hablarles a las nuevas generaciones de cubanos recién emigrados a Estados Unidos o a otros países o que viven aún en la isla, y quisiera conversar sobre qué es el gobierno. Yo pienso que las nuevas generaciones de cubanos que han crecido bajo el gobierno de los Castros tienen una idea equivocada de qué cosa es el gobierno y cuál es la función que debe tener el gobierno. Por eso quiero compartir esta opinión y quisiera, por supuesto, que ustedes también compartieran. Los gobiernos han existido desde siempre, han habido muchas formas de gobiernos. Y la razón por la que existe el gobierno es porque durante la formación de las comunidades de seres humanos, desde que el ser humano se asentó en comunidades, comenzó a usar la ganadería, la agricultura y ya dejó de ser nómada, necesitaba personas que administraran o que se ocuparan de que hubiera una sociedad de derechos dentro de ese grupo de población. Por tanto, siempre desde esa época, pues siempre han existido gobiernos. La función del gobierno se basa en administrar y mantener el orden en una población dada. Por supuesto que han habido muchos tipos de gobiernos y las funciones de los gobiernos han sido tergiversadas durante la historia de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, que los egipcios pensaban que sus emperadores eran dioses o hijos de los dioses y que por tanto eran divinos, y se heredaba, o sea, como eran divinos, pues entonces sus hijos eran divinos también y heredaban el poder. Así ha evolucionado la humanidad con diferentes tipos de gobierno hasta que se establecieron los gobiernos democráticos. ¿Qué significa que un gobierno sea democrático? Significa que todas las personas en el país participan en la elección de ese gobierno y que ese gobierno no es de por vida, sino que va a regir por una cierta cantidad, un periodo de tiempo, va a tomar el poder para administrar los bienes del país, para tomar decisiones importantes que conciernen a la comunidad y para establecer lo que es la seguridad del país, que es una función importante también del gobierno. Ahora, en los países comunistas, el gobierno se hace perpetuo, un grupo de personas toma el poder y se mantiene en el poder, y casi que volvemos a la época de Egipto, donde ellos se piensan o se creen que son dioses y que tienen el poder de mantenerse ejerciendo sus funciones como gobierno eternamente. En Cuba, el gobierno de los Castro, que tomó poder en 1959, con el discurso de que iban a eliminar la corrupción que existía en el país, pues entonces ellos se pasaron, traicionaron al pueblo, traicionaron a las personas que los ayudaron y se pasaron o dijeron que iban a hacer un régimen comunista. En otro video vamos a hablar un poquito más del comunismo, pero al establecer un régimen totalitario quiere decir que solamente existe un solo partido, que no existe una libertad de expresión o una prensa libre, y también después vamos a hablar de la función de la prensa en un país. Pues ellos acaparan los medios de producción, acaparan el poder, quitan la propiedad privada y se mantienen, se perpetúan en el poder. Con esta visión ellos convencen a las personas de que el gobierno les da la educación gratuita, les da la salud gratuita, les da comida, les da esto y les da lo otro. Y es una cosa que es la idea fundamental que quiero poner aquí. El gobierno no da nada. Y no da nada por la sencilla razón de que el gobierno no tiene nada. El gobierno no produce nada. El gobierno es un aparato administrativo que consume el dinero del trabajo de las personas en el país. Por tanto, el gobierno no está en capacidad de dar educación gratuita, ni de dar salud gratuita, ni de dar alimentos, ni de dar nada. El gobierno quita a unos para darle a otros, o le quita a todo el mundo para después distribuir. Lógicamente, en los países comunistas, como la historia ha demostrado, los gobiernos lo único que realmente distribuyen es la miseria. Yo quiero que las nuevas generaciones entiendan que la educación de ellos no ha sido gratuita, que la salud que ellos han recibido, buena o mala, no es gratuita, porque el gobierno no tiene la capacidad de dar nada. El gobierno, para poder establecer que usted vaya al médico
y que ellos le paguen al médico porque lo atiendan, ese dinero ellos lo tienen que obtener de la producción de sus mismos padres, de las mismas personas que trabajan en el país, porque ellos no son dueños del dinero, ellos se apoderan de ese dinero, se apoderan de las ganancias de la producción y las administran a su manera. Y esto es el mensaje que yo quiero mandarles a la nueva generación, porque el gobierno de Cuba siempre nos ha hecho sentir como que estamos en deuda con ellos porque nos ha dado las cosas gratuitas. Nosotros no estamos en deuda con el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba nos ha puesto la facilidad de tener educación y salud gratuita porque ellos han quitado ese dinero a las personas que trabajan para entonces pagarles a los médicos, pagar los equipamientos y pagar todas las cosas. El gobierno no da nada. ¿Okay? Ese es mi mensaje de hoy. Gracias.